otros gremios o entre otras organizaciones, el Foro Penal una vez más pues hizo un recuento de lo que ha ocurrido con la situación de los presos políticos y desde hace ya algunos días pues ha venido denunciando lo que habría ocurrido en la cárcel de Ramo Verde. Justamente por eso vamos a contactamos al director del Foro Penal, Gonzalo Gimio, quien ya está en la línea vía telefónica. Buenos días, Gonzalo, gracias por atendernos. Muy buenos días, Sergio, un placer estar con ustedes. Cuéntanos, Gonzalo, vimos esta rueda de prensa que ofrecieron ustedes en el día de ayer, donde manifestaban esta requisa violenta que se habría realizado en Ramo Verde y por supuesto nos preocupa por la gran cantidad de presos políticos que hay allí, bueno, y por la situación de cada uno de los reclusos, ¿no? Sí, bueno, en efecto, Sergio, en la noche del sábado para el domingo recibimos reportes de que se estaba produciendo una requisa muy intensa, muy violenta en las instalaciones de Ramo Verde. Tenemos que recordar que en Ramo Verde tenemos 86 de los 501 presos políticos que tenemos el día de hoy. En Ramo Verde están 86 presos políticos. En esta requisa participó especialmente la DIGESIN. Estuvieron coordinados con el director del penal, el coronel Natera, y ciertamente fueron muy intensos, muy violentos en su actuar en aquel momento, ¿no? Tenemos reportes de presos que fueron golpeados, particularmente el sargento Bandres, uno de los presos, por cierto, que apodan Don Ramón, tiene 4 costillas fracturadas. Le tocó al doctor José Alberto Marulanda, que está allí también, sí, pues atender a algunos de los reclusos que fueron muy golpeados. Y nos llamó particularmente la atención la situación de Vasco da Costa. Vasco da Costa no fue maltratado físicamente, pero no podemos olvidar que Vasco da Costa tiene un carcinoma en un ojo. Estaba recibiendo una especie de tratamiento, porque no ha recibido el tratamiento que necesita, pero tenía unas gotas para los ojos especiales que tenía que utilizar para más o menos aliviar las dolencias que padece merced de este carcinoma, y esas medicinas fueron destruidas. Incluso sí, se burlaron de él, se burlaron de la situación de cáncer que presenta, ¿no? Fue una situación muy incómoda, muy difícil, en la que incluso a los presos comunes les destruyeron las pocas posesiones que pueden tener allí en sus calabozos. Se presentaron incluso robos de medicinas y de algunos de los pocos bienes que ellos pueden tener allí. Fue una situación bastante incómoda, ¿no? Ya nosotros estamos trabajando en la interposición de esta denuncia, primero ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, pero también ante los organismos internacionales, ¿no? Fue una situación bien difícil la que se presentó allá, y como te digo, afectó a la generalidad de los presos que están en el Ramo Verde, particularmente a los 86 presos políticos que están allí. Ahora, ¿por qué, Gonzalo? O sea, debe haber algún objetivo principal, porque no entendemos, o sea, está arremetida de pronto así, de la nada, o es que estaban sospechando algo, o sencillamente puede entenderse esto como algún tipo de, no sé, de rabia, pues, como tal, contra los presos políticos. Bueno, ha habido y han circulado algunas declaraciones de algunos de los presos que están allí, reafirmando su compromiso con la libertad y con su libertad, reafirmando su carácter de inocentes de los delitos que se les imputan, y esto pues de alguna manera parece ser que fue el detonante de esta violenta maniobra que se ejecutó contra los presos este pasado fin de semana, ¿no? Es muy delicado esto, tenemos que recordar, también tenemos presos que necesitan, ya te hablaba de Vasco da Costa, pero ahí hay otros 23 presos más que necesitan de atención médica, no han recibido esta atención médica. Ayer hacíamos un conteo, fíjate, no solo allí, sino en diferentes cárceles nacionales, tenemos distribuidos 12 presos políticos que tienen boletas de excarcelación desde hace tiempo, y estas boletas de excarcelación pues no se cumplen, no se acatan. Los presos evidentemente pues se quejan de estas situaciones, y eso
pareciera ser que es lo que motivó la arremetida contra ellos este fin de semana que pasó. Definitivamente es un comportamiento abusivo, un comportamiento arbitrario. Nada justifica que a un preso se le golpee, nada justifica que a un preso se le destruyan sus medicinas, sus bienes. Es algo que está completamente fuera de la ley y bueno, esto pareciera ser que es lo que detonó toda esta situación. Con lo que no están contando estas personas es con el hecho de que estos presos pues no se van a quedar callados, claro, van a seguir pues, claro. Ahora, pero todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Esto también, por supuesto, se está dando a conocer de parte de ustedes, Gonzalo, pero también entonces pudiera generar nuevas arremetidas en contra de los mismos reclusos, ¿no? Sí, es posible, nosotros estamos en alerta, los familiares, estamos teniendo contacto directo con ellos. Ayer estuvieron varios de ellos en nuestras oficinas reportando, denunciando lo que estaba pasando. Estamos también poniéndole la lupa un poco a los otros centros de reclusión, por ejemplo, el Sevinelicoide, la misma Digecina, etcétera, para ver qué puede estar pasando también con esos presos, ¿no? Es muy importante que tomemos en cuenta que para ellos es muy difícil notificar de qué es lo que ocurre. Normalmente uno confirmar y verificar estas informaciones ya una vez que los familiares los visitan o una vez que los abogados podemos entrar a esas instituciones a hablar con ellos, ¿no? De lo que se trata básicamente es de silenciar, de callar, de que no reporten lo que les está pasando en esos centros de reclusión, y eso es muy difícil. Como te decía, los presos van a seguir denunciando lo que les está pasando. Además ya conocen y están reportando pues las identidades de las personas que están participando en estos procedimientos. Nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes. Como te decía, es delicado lo que les está pasando a ellos en este momento. Pareciera ser que lejos de mostrar una disposición abierta, una disposición de conciliación, de buscar una solución para aquellas carencias que están padeciendo los presos, todo lo contrario. El poder está ocupándose de tratar de silenciarlo, con lo que está más bien agravando el problema, no está solucionando el problema. Y eso es precisamente lo que vamos nosotros a denunciar. Ya habíamos reportado a la CIDH que había un número importante de presos, te decía yo, 23 presos, que no están recibiendo la atención médica que necesitan. William Aguado, por ejemplo, el doctor José Alberto Marulanda, el mismo Vasco da Costa, etcétera, están en una situación de precariedad muy grave porque necesitan atención médica y no hay forma ni manera de que o los tribunales ordenen sus traslados a los centros médicos donde se les puede prestar esta atención médica, o peor, cuando los tribunales ordenan que se ejecuten estos traslados, pues las autoridades de los penales no acatan, no cumplen. ¿no? Es algo bien grave. Ahora, ¿no? Pero bueno, Gonzalo, ante esto, o sea, ustedes dices tú, pues, que ya han denunciado ante la CIDH estas con las condiciones de no solamente de estos 23 presos, sino de todos los presos políticos, pero ¿qué puede hacer en todo caso allí la Comisión Interamericana? Bueno, nosotros hemos solicitado que a los presos que aún no las tienen se les decrete medidas cautelares de protección y que desde esos organismos internacionales se ordene al Estado venezolano que cumpla con su obligación de resguardar la vida, la salud de las personas que tiene bajo su custodia. Evidentemente el Estado normalmente tiende a desconocer, a desacatar estas instrucciones internacionales, pero para nosotros es importante en todo caso un registro, ¿no?, de la violación grave a los derechos humanos de los que luego sirve para nutrir, para sustentar estos informes que están saliendo a nivel internacional que revelan cuál es la realidad de Venezuela. Y en algunos casos, cuando la presión que se ejerce es contundente, es importante, pues por lo menos se logra que los presos sean trasladados a algunas instancias para que por lo menos puedan recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros queremos lograr. Y es difícil, definitivamente difícil, porque no contamos con autoridades dispuestas a respetar los derechos humanos, ni siquiera cuando se les señala que deben hacerlo desde la comunidad internacional. Pero bueno, el trabajo de uno es ese, el trabajo de uno es primero registrarlo todo y luego hacer todo lo posible que estas decisiones de alguna manera se cumplan. Ahora, ¿pero qué puede en todo caso hacer la CIDH, Gonzalo? Bueno, como te decía, decretar medidas de protección, llamarle la... Perdón. Sí.
Sí, para que decreten esas medidas de protección en Pero todo caso. No te preocupes, tranquilo. llamarle la atención al Estado venezolano, incluir estas situaciones en sus reportes periódicos. También puede enviarse esta situación a la ONU. Fíjate, por ejemplo, con el caso, tenemos estos casos de 12 personas que ya tienen boletas de escarcelación. Ahí se puede lograr un pronunciamiento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Pero también tenemos 53 personas que ya tienen más de 2 años en detención preventiva. Nuestras leyes dicen claramente que una persona no puede permanecer, salvo circunstancias muy excepcionales, no puede permanecer más de 2 años en detención preventiva, porque esto equivale de alguna manera como a adelantarle el castigo, a adelantarle la pena sin haber sido condenado. Nosotros también estamos reportando esta situación. Todas estas personas, las 53 que tienen más de 2 años en detención preventiva y las personas que ya tienen boleta de escarcelación, que son 12, están en una franca situación de privación ilegítima de la libertad y de detención arbitraria. Esto definitivamente coloca sobre los hombros de sus captores una responsabilidad individual muy clara, y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr, que en última instancia, en el momento en el que se logre la posibilidad de que haya justicia, estas situaciones no queden impunes, que quede un registro de ellas, que quede la noticia, la historia, qué fue lo que pasó, para que estas personas pues puedan eventualmente alcanzar justicia y declarar responsables a quienes cometieron contra ellos estas graves violaciones a los derechos humanos. Así es, así es. Bueno, agradecido, Gonzalo, por este contacto y también agradecido por ese trabajo que viene realizando el Foro Penal a favor de todos los presos, no solamente los presos políticos, sino de todos los presos que hay en el país. Gracias, Gonzalo. Un fuerte Muchas abrazo. gracias a ustedes, muchas gracias por estar siempre pendientes. Vale, un fuerte abrazo. Gonzalo Gimio, amigas, amigos, con quien hablábamos, el director del Foro Penal, haciendo referencia a toda esta situación que ocurre con los presos políticos. Habló específicamente de lo que ocurrió este fin de semana en Ramo Verde y de cómo fueron maltratados físicamente, y como él decía, básicamente lo que quieren allí es sencillamente silenciarlos, lo poco que pueden decir. Imagínense ustedes, no tienen ni siquiera la capacidad de expresarse, y lo poco que dicen no les gusta, y es por esta razón que fueron maltratados, como ocurrió justamente este fin de semana allí en la cárcel de Ramo Verde. Bien, amigas, amigos, son las 8:01 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, en breve seguimos con más de Al Día con Sergio, así que ya regresamos.